Bueno, muchas gracias. No son palabras formales, rituales, es verdaderamente un honor, como casi primero, ser el último, pero sin tristeza, porque tengo entendido que el IFE es como ave fénix. Y entonces, aún cambiando un poquito de nombre, va a renacer. Lo importante en un renacimiento de una institución, no voy a jugar demasiado con las metáforas, según pienso yo, lo importante son dos cosas. El mantenimiento, mantener firme la función. Este instituto, después que ha sido creado, poco después, ha sido tomado como objeto de estudio, de reflexión, de teoría. Teoría no es una cosa que está sobre las nubes, es un intento de comprender cómo van las cosas en el mundo y de intentar dibujar cómo deberían andar mejor. Este instituto fue tomado como objeto de reflexión, teoría, y de parte de algunos entre nosotros como ejemplo de una función fundamental de garantía de las reglas del juego. Yo pienso que para México, por supuesto, pero también como ejemplo, esta función de garantía de las reglas del juego es lo que debe desarrollar, debe retomarse cuando habrá el día del ave fénix, pues, ¿no? Y esto es la primera cosa importante. Continuidad con renovación, con mejorías que dependen de la experiencia, etcétera, pero continuidad fundamental en la función. La otra cosa, a mi parecer, muy importante, es una continuidad de inspiración fundamental en la orientación, en el desarrollo de esta función. Como aquí celebramos los 23 años del IFE, me da mucho gusto recordar la persona, la personalidad, una de las tantas, pero quizás la más eminente, con la que muchos los extranjeros de los teóricos que estudiamos el IFE, con la que identificamos, digamos, la afirmación del IFE y de esta función fundamental que ha desempeñado. José Woldenberg, por motivos de horas, también son las horas que siempre no me funcionan bien, pues, ¿no? No podemos desafortunadamente encontrarnos aquí, pero le aseguro que si estuviera mi amigo Pepe, José Woldenberg, sentado ahí, mis palabras no serían diferentes. Eso. Las instituciones, las funciones rebasan y tienen que rebasar las personas. Pero la calidad de las personas es fundamentalmente importante para un buen desarrollo de las funciones, el desempeño de las funciones. Bueno, José Woldenberg ha tenido el prestigio que todos le han reconocido desde el principio por la manera en la que desempeñó su rol, su papel aquí en este instituto. Entre sus grandes méritos yo encuentro
el haber sabido rodearse de personas confiables, serias, dedicadas a los varios aspectos de esta función. Ojalá que haya una continuidad. Bueno, hoy, pasando a mi tema, y no les suene como un mal augurio, tengan la imagen del ave fénix, como si fuera detrás de mí, hoy les voy a hablar de crisis. Por supuesto, porque es no solamente un tema, sino es una experiencia vivida, sufrida por muchísimos en el mundo, en Europa en particular, ciertas partes de Europa en particular. Sino porque, en mi manera de entender, la idea de crisis, la experiencia y la idea de crisis tiene que ser declinada en nuestros días como crisis de un sistema económico y crisis también de un sistema político. Cuánto tan grave es lo que me propongo reflexionar junto a ustedes. Crisis de un sistema político quiere decir crisis de la democracia, punto de interrogación. Bueno, este es mi enfoque, sin más. En el lenguaje común, la palabra crisis indica en líneas generales una situación de dificultad, de incomodidad, de sufrimiento, literal o metafórico, de un sujeto o de una institución, o de un conjunto de sujetos e instituciones, o de todo un sistema social, o incluso de una forma de vida y de convivencia. Así delineada en términos aproximativos y flexibles, la noción común de crisis tiene una extensión indeterminada y comprende diversos grados de intensidad. Por un lado, se contrapone a la representación intuitiva e igualmente indeterminada de un estado de normalidad, de la cual la crisis constituye una perturbación. Por el otro, se superpone hasta coincidir con la representación de un peligro, también genérico y diversamente graduable, no solo para el bienestar, sino a veces para la existencia misma del sujeto que entra en una situación de crisis. Hago notar, como mera curiosidad, que el grado más intenso de una crisis es calificado indistintamente en el lenguaje común con uno u otro de dos adjetivos que tienen valores semánticos contrapuestos. La crisis más peligrosa la llamamos aguda o grave. Ahora bien, también en el lenguaje común, la verdadera crisis, la crisis por antonomasia, es exactamente esta, la crisis aguda o grave, que se presenta de modo repentino y violento y que induce un rápido y marcado empeoramiento de las condiciones de vida. Sin duda, es esta la noción de crisis que se ha vuelto predominante y casi exclusiva en el uso común de los últimos años, desde que, en 2007, una perturbación intensa y peligrosa de la vida social se ha extendido en muchas partes del globo. Entre esas Italia, pero en esta acepción el término crisis se acerca a uno de sus significados más antiguos. En la medicina hipocrática de Hipócrates, crisis, término griego, sustantivo derivado de la raíz del verbo crino, que significa distinguir y separar, resolver y decidir, crisis indicaba precisamente el momento o la fase
decisiva del curso de una enfermedad, en la que se presenta una neta y dramática bifurcación entre la salvación y la muerte. Pero acuérdense del ave fénix. Pues. En esta acepción, superar la crisis significa recuperarse o perecer. En el lenguaje de las ciencias sociales, la noción de crisis tiene dos ámbitos principales de aplicación. Hablamos comúnmente de crisis económicas y de crisis políticas. En ambos casos, el uso del término oscila entre los extremos de la acepción más suave, genérica, y de la acepción más fuerte y específica, asimilable por intensidad a la de Hipócrates. En el ámbito económico, análisis innumerables versan sobre la amplia fenomenología de las crisis coyunturales y o sectoriales. Sin embargo, es fácil distinguir una corriente de estudios dedicados a la o las grandes crisis, la de 1929, ahora la de 2007 y en adelante. A menudo estos estudios orientados a la elaboración o al desarrollo de una teoría de la crisis como tal, con atención principal a las así llamadas crisis cíclicas del sistema capitalista. Por el otro lado, en el ámbito político, los estudiosos suelen diferenciar entre las crisis de funcionamiento, como por ejemplo las crisis de gobierno, y las crisis estructurales, que ponen en peligro la identidad o la existencia misma de los sistemas y los regímenes políticos, nacionales, regionales o internacionales. Bueno, quisiera invitarlos a reflexionar sobre el tema de la crisis económica y política, asumiendo la perspectiva indicada por el grado extremo de intensidad de esa noción de crisis. Por un lado, las crisis económicas cíclicas, incluidas también las grandes crisis, pueden ser y son consideradas en la mayoría de las veces como crisis dentro del capitalismo, tales que cuando llegan a ser superadas positivamente, el sistema encuentra formas de adaptación o corrección, incluso radical, como el New Deal, pero no cede su lugar a un sistema diferente, alternativo. Desde esta perspectiva, son consideradas, incluso las grandes crisis, como patologías fisiológicas, por decirlo así, a veces graves, preocupantes en términos de costos materiales, sociales, pero no mortales. Más aún, son consideradas a veces potencialmente regeneradoras. En cambio, la perspectiva asumida ahora por un número creciente de estudiosos lleva a considerar las crisis actuales, la crisis actual, independientemente de su aparente proceso cíclico de recesión y recuperación, como una posible crisis del capitalismo, no una crisis dentro del capitalismo, sino una crisis del capitalismo, hasta el punto que es sensato preguntarse, y varios se han preguntado, ¿puede sobrevivir el capitalismo a la crisis actual? Por otro lado, de manera análoga, las crisis políticas, no solo las crisis de gobierno más o menos turbulentas en los estados nacionales, en las instituciones infra y superestatales, sino también las crisis que parecen investir los arreglos estructurales del régimen político predominante en el mundo contemporáneo, como la así llamada crisis de gobernabilidad de las democracias, crisis teorizada, por no decir inventada, puesto que en realidad se trataba de una construcción ideológica
por Huntington, Crozier y Bataille en un famoso informe de 1975. O como la más reciente crisis grave de legitimación de las clases políticas en casi todas las democracias actuales, sobre todo europeas, que ha desencadenado procesos como los reconstruidos por Pierre-Rosan Vallon y recogidos bajo la noción de contrademocracia, procesos diversamente atravesados, acompañados o obstaculizados por fenómenos populistas y de liderazgo más o menos carismático. O también la más general crisis del poder político, la crisis de poder de las instituciones políticas. Podríamos decir la crisis del poder político en cuanto tal, en sus formas tradicionales en casi todo el mundo. Bueno, todas ellas y otras especies de crisis política son consideradas por muchos como crisis dentro de la democracia, una vez más como patologías fisiológicas. También ellas potencialmente capaces de suscitar nuevas energías de regeneración democrática, al menos por reacción. Por ejemplo, aquellas que apuntan hacia la recuperación de formas de democracia directa o menos indirecta, como las supuestas democracias participativa, deliberativa o incluso digital. O también la transición que está en curso y se ha cumplido ya en numerosos ámbitos y a muchos niveles del government a la governance. Hace algunas décadas, el mismo Bobbio, mi maestro, afirmaba que la democracia, por su propia naturaleza, está siempre en transformación y que, por tanto, las crisis que atraviesan a esta forma de gobierno la llevan a remodelarse continuamente. Sin embargo, recientemente ha aumentado el número de estudiosos que tienden a considerar las patologías que atormentan a las democracias actuales tan graves como para configurar una auténtica crisis de la democracia, no crisis dentro de la democracia, sino crisis de la democracia, hasta el punto que un politólogo turinés ha llegado a titular un libro reciente con esta dudosa fórmula. ¿Es la democracia una causa perdida? Bueno, hoy quisiera ofrecer una aportación adicional de análisis y reconstrucción conceptual respecto de las nociones complejas de crisis del capitalismo y de crisis de la democracia, intentando antes que nada clarificar cuáles significados pueden ser atribuidos a los términos capitalismo y democracia en el uso de dichas nociones, de crisis del capitalismo y crisis de la democracia. Es bien sabido como el término capitalismo sufrió de un gran ostracismo inicial por parte de los economistas clásicos. Todos recordamos que al extinguirse la próspera etapa del marxismo teórico del siglo XX, a finales de los años 70, y después del desplome del comunismo real, a finales de los años 80 del siglo pasado, es decir, precisamente en la época del triunfo del capitalismo sobre sus enemigos históricos, la palabra capitalismo prácticamente desaparece del uso corriente y es sustituida por dos expresiones que ya estaban en circulación, pero que tomaron preeminencia casi absoluta. Expresiones frecuentemente usadas con entonaciones apologéticas: economía de mercado y sociedad de mercado. Un poco en burla, pero no tanto, se podría decir que a finales del siglo XX la visión dominante de los estudiosos de las ciencias económicas, aunque no solo, llegó a resucitar el cuadro de categorías de los economistas clásicos, como Jean-Baptiste Say,
criticados por Marx por haber confundido burdamente la producción mercantil simple con la producción capitalista, y por eso ya no se hablaba de capitalismo. Es tan solo desde hace algunos años que el término capitalismo está de nuevo en boga, y no rara vez acompañado justamente del término crisis. Pero, ¿en qué significado de capitalismo? De acuerdo con varias reconstrucciones teóricas, se puede decir que existen dos interpretaciones generalísimas del capitalismo. La primera, inaugurada por Marx, pero asumida también en esencia también afuera de las corrientes de pensamiento marxista, por ejemplo por Joseph Schumpeter, define al capitalismo como un modo de producción y reproducción de la existencia material fundado sobre la valorización del dinero. Y por tanto define al capitalismo como un tipo específico de sistema económico cuya afirmación en sentido pleno y propio coincide con la revolución industrial del siglo XVIII. De acuerdo a los conocidos cánones del materialismo histórico, pido disculpas por la burda banalización, el modo de producción tiende a condicionar y en última instancia a determinar las formas de las instituciones sociales y políticas, las maneras de pensar y de la conciencia colectiva y, por tanto, constituye en su totalidad una forma de vida y de civilización. La segunda visión general concibe al capitalismo mismo directamente como una forma de civilización, caracterizada por la hegemonía de las maneras de pensar y los estilos de vida orientados hacia el perseguimiento de lo útil y de la ganancia, que son los que dan forma y configuran el sistema económico. Estos son los estilos de vida, los que dan forma al sistema económico, al sistema social, al sistema político. Werner Sombart, en El capitalismo moderno, 1902, identifica el origen remoto de la civilización capitalista en el comportamiento de algunos grupos marginales, como herejes y judíos a finales del medioevo. Max Weber, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904, subrayaba la importancia crucial de la concepción calvinista del trabajo como beruf, profesión, vocación. Pero de manera más general, el propio Weber encontraba la raíz del capitalismo en el proceso de racionalización que ha caracterizado de manera exclusiva al occidente moderno. Henri Pirenne, en La historia de Europa desde las invasiones del siglo XVI, obra escrita en 1917, concentraba la atención al gran comercio internacional que desmoronó las paredes de clausura de la sociedad feudal. No es esta la ocasión para volver a discutir sobre las virtudes y los vicios de estas dos visiones generales, y mucho menos sobre sus recurrentes degeneraciones en dos determinismos contrapuestos, el determinismo económico y el determinismo cultural o ideológico. Lo que me importa aquí es que desde ambas perspectivas se puede llegar a formular la tesis según la cual existen razones y dinámicas históricas objetivas que llevan a la atracción y convergencia recíproca y al condicionamiento mutuo entre el sistema económico capitalista y un determinado tipo de sistema político e incluso de régimen político. Bueno, ¿es este régimen la democracia? Pero ¿en qué sentido de la palabra democracia? ¿Cuál democracia? Por amor a la simetría, podríamos decir que también de la democracia existen dos visiones generales, las más amplias.
Una concibe la democracia como un tipo específico de forma de gobierno o un tipo de régimen político determinado. Otra identifica la democracia como una forma de vida. Si tuviera que indicar algunos nombres ejemplares de grandes personajes intelectuales que encabezan las dos corrientes ideales, sugeriría a Hans Kelsen por la primera, la democracia es una forma de gobierno, y a John Dewey para la segunda, la democracia es una forma de vida. En tiempos más recientes para nosotros, al propio Bobbio para la primera, la democracia es una forma de gobierno, y a Jürgen Habermas para la segunda. Es algo más para Habermas el significado de democracia que una forma de gobierno. Pero todos sabemos que la hiperinflación del término democracia en el lenguaje común y en el de los estudiosos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha producido miles de deslices y distorsiones de significado. Es por ello que es necesario hacer una elección precisa, una redefinición rigurosa para evitar los más diversos malentendidos. Mis 25 lectores saben que yo me identifico con la tradición de Kelsen a Bobbio. Por lo tanto, usaré e invito a usar el término democracia para indicar aquel tipo de régimen político definido por una clase específica de reglas relativas a la titularidad y al ejercicio del poder político, con base en las cuales reglas todos y cada uno de los individuos que estén sujetos a la obligación política de obedecer las leyes tienen el derecho poder igual y equivalente al de cualquier otro de participar directo o indirectamente en el proceso de producción de las leyes, de las normas y de formación de los órganos de decisión colectiva. Son 4 líneas, cada palabra es prácticamente un resumen, un concentrato, una liofilización de bibliotecas. Esta redefinición mínima pretende simplemente ser la propuesta de una regla convencional para un uso riguroso del término y pretende valer para cualquier versión histórica de los fenómenos sensatamente designados con la palabra democracia. Dicho de otro modo, vale tanto para la democracia de los antiguos como para la democracia de los modernos. Sin embargo, para nuestro asunto, que no es sino la reflexión sobre las relaciones entre capitalismo y democracia y entre la crisis del capitalismo y la crisis de la democracia, es obvio que se vuelve relevante la diferencia específica de la democracia de los modernos. Ahora bien, tal vez sorpresivamente para algunos, invito a no identificar inmediatamente, como lo hacen los planes escolares más difundidos, a no identificar inmediatamente a la democracia moderna con la democracia representativa en comparación con la democracia antigua entendida como democracia directa. Ya no porque esta distinción sea inadecuada, es adecuada, sino porque se trata más bien de una consecuencia, esta, de la diferencia entre directa y representativa, de una consecuencia del carácter más propiamente esencial que identifica a la democracia moderna como tal, es decir, como una dimensión de la modernidad. Les aseguro que no tengo intención de recorrer una vez más los senderos canónicos sobre la diferencia entre antiguo y moderno, democracia de los antiguos y democracia de los modernos. Por tanto, usaré fórmulas sintéticas apostando por su eficacia intuitiva, al menos parcialmente. La democracia de los modernos es la democracia de los individuos, no la democracia del pueblo, entendido este como sujeto colectivo, indiferenciado,
o como clase popular mayoritaria, o como en griego pleitos, gran número, masa, multitud, o bien, variante posmoderna, como público. Eso significa que la democracia del pueblo, populista, o la democracia del público, para adoptar la expresión de Bernard Manin, se presentan inmediatamente como degeneraciones de la democracia moderna, patologías graves de la democracia de los individuos, es decir, como formas o facetas de la crisis actual de la democracia. Capitalismo y democracia de los modernos encuentran ambos sus raíces en un terreno común, el individualismo moderno. Es más, la visión general de la modernidad, para mí más convincente, es precisamente aquella que reconoce su principio fundador en la emancipación del individuo respecto de toda pertenencia comunitaria. Entendida en este sentido, la modernidad es el proyecto y la así llamada modernización es el largo, tormentoso, contradictorio proceso de construcción de la sociedad de los individuos en todas sus dimensiones, en particular en su dimensión económica y en su dimensión política. Para decirlo en lenguaje filosófico, el principio moderno, el principio de la modernidad, consiste en la libertad subjetiva, que confiere al individuo en cuanto tal la facultad, que él reivindica como derecho, de buscar la satisfacción de sus propias necesidades e intereses personales y de asumir y desarrollar criterios de juicio y de convencimiento moral, religioso y político, rechazando todo principio de autoridad en cualquier ámbito. Una expresión genuina, cultural, ideal e ideológica en sentido amplio y neutro del individualismo moderno ha sido, desde el origen, el liberalismo, en el sentido más amplio y clásico de este término. Sin embargo, la sola mención de este término nos introduce en una región sumamente confusa del reino babilónico de las lenguas. Una de las divinidades protectoras del así llamado neoliberalismo contemporáneo, Friedrich von Hayek, se atrevía a sostener que después de Roosevelt, en el lenguaje político estadounidense, el significado de la palabra liberalism había comenzado a desnaturalizarse, incluso a invertirse, hasta llegar casi a coincidir con el significado de socialism. A pesar de la exageración polémica, quizá no totalmente equivocada, este es el mismo punto de vista que adoptan en nuestros días los seguidores del Partido Republicano en Estados Unidos cuando se oponen a las reformas de Obama. Pero la confusión semántica es más extensa, más grave. De hecho, es fácil observar que no solo en los discursos políticos comunes, sino también en el lenguaje culto de las publicaciones científicas, sobre todo norteamericanas, cuántas veces me he peleado con, ¿verdad? No pocas veces los significados canónicos de los términos liberalismo y democracia se intercambian entre sí, hasta confundirse. En numerosos contextos, sobre todo si a escribir o a hablar es un estudioso estadounidense, democracia viene a indicar un sistema y una cultura política fundados sobre la garantía de los derechos civiles, es decir, de los derechos liberales de libertad individual. ¿Cuántas veces con colegas he oído colegas decir, vivimos en democracia y entonces tenemos las libertades individuales? Al revés, liberalismo viene a indicar
una corriente política abierta a las demandas de la voluntad popular, comprometida con su defensa frente a las imposiciones oligárquicas y autoritarias, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces he leído a colegas decir, liberalismo, entonces yo estoy apuesto por las demandas de la voluntad popular? Es una inversión no muy inteligente de los términos. Una vez más, es necesario hacer una precisión mediante pequeñas, sintéticas redefiniciones rigurosas. En pocas palabras, de acuerdo a los usos históricamente predominantes en la cultura europea moderna, donde estas nociones tuvieron su origen, por liberalismo se entiende, más se debe entender, si no se trucan las cartas, se debe entender la familia amplia y controvertida de corrientes ideales y movimientos políticos que tienen como propósito la limitación del poder de la colectividad sobre los individuos, o sea, la limitación del poder de la voluntad pública sobre las voluntades privadas. Limitación no es anulamiento, por supuesto. Por democracia se entiende y se debe entender el tipo de régimen político fundado sobre la distribución igualitaria entre los individuos del poder colectivo, es decir, del poder político, o sea, del poder público para regular el comportamiento individual privado. De eso se desprende que un ordenamiento liberal en el cual el poder público está limitado puede no ser democrático. Un ordenamiento democrático en el cual el poder público es distribuido puede no ser liberal. La doctrina del liberalismo, dentro de la extensa y controvertida familia de los liberalismos, en fin, cualquier cuerpo de ideas que tenga sentido denominar liberal de acuerdo a la redefinición que he propuesto, se compone de dos aspectos complementarios. Alguna teoría económica del libre mercado y una teoría política del Estado limitado en sus poderes y funciones, es decir, del Estado mínimo. No obstante, sobre estas dos vertientes del mismo horizonte ideal han surgido y han ido desarrollándose poco a poco dos almas del liberalismo, dos distintos tipos de liberalismo. Uno que se propone extender indefinidamente la libertad del homo economicus para la satisfacción de sus propios intereses en el mercado. La otra, centrada en la defensa de los derechos de libertad, no solo económica, los derechos del homo civilis, no del homo economicus, frente a todo abuso de poder, la libertad personal como inmunidad frente a las coacciones arbitrarias y a la tortura, la libertad del pensamiento y de conciencia, la libertad de reunión y de asociación. Bueno, la primera alma ha producido la ideología del mercado sin limitaciones. Y la segunda alma es la que ha impulsado y continuado a inspirar el proceso de constitucionalización de los estados. Como reconoció un gran liberal, recientemente desaparecido, Ralph Dahrendorf, estas dos almas estaban destinadas a entrar en conflicto. Es fácil reconocer cuál de las dos vertientes ha prevalecido en nuestros días, hasta el punto de someter o casi matar a la otra. Es fácil identificar cuál es el alma del neoliberalismo hoy triunfante. Durante los así llamados 30 años gloriosos,
en realidad no fueron 30 sino 28, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la crisis petrolera de 1973. Durante este periodo, la doctrina e ideología liberal estaba en declino en todas partes, incluso muchos la daban por muerta. Sin embargo, su resurrección, ven, el ave fénix, su resurrección en los años 70 del siglo pasado fue clamorosa y asombrosa. En 1981, precisamente con el advenimiento de aquello que yo quiero llamar el neoliberalismo real, se llama democracia real, pues hay un neoliberalismo real. El primer gobierno de Thatcher es de 1979, el primer mandato de Reagan es precisamente de 1981. Bueno, en este año, Bobbio escribe un ensayo titulado Liberalismo viejo y nuevo. Al final de un análisis, como siempre, lúcido y muy realista, Bobbio afirmaba, cito, el pensamiento liberal continúa renaciendo, incluso bajo formas que pueden molestarnos mucho por su carácter regresivo, sino ostentosamente reaccionario. Continúa renaciendo porque está fundado sobre una concepción desde la cual, guste o no guste, nació el mundo moderno, la concepción individualista de la sociedad y de la historia. Hasta aquí la cita. Pero según Bobbio, de la concepción individualista moderna, que él consideraba irrenunciable, se derivan tanto el liberalismo en su matriz originaria compleja, como la democracia moderna, entendida como democracia de los individuos, no del pueblo. El principio ontológico y ético de la autonomía individual y de la dignidad de todos es, decía Bobbio, la base filosófica de la democracia. La autonomía individual es el elemento simple, atómico de la autodeterminación colectiva. A pesar de que el individualismo liberal, el individualismo democrático, pertenecen a un mismo género, el género del individualismo moderno, son específicamente diferentes y potencialmente problemática es su relación. Hay un pasaje de Bobbio en el que los pone en comparación de una manera muy sugerente. Decía Bobbio, el primero, el individualismo liberal, arranca al individuo del cuerpo orgánico de la sociedad y lo hace vivir fuera del seno materno, manteniéndolo en el mundo desconocido y lleno de peligros de la lucha por la supervivencia, donde cada cual debe velar por sí mismo, en una lucha perpetua ejemplificada por el bellum omnium contra omnes de Hobbes, la guerra de todos contra todos. El segundo individualismo, el individualismo democrático, lo reintegra al individuo a sus semejantes para que de su unión la sociedad sea considerada ya no como un todo orgánico del que brotó, sino como una asociación de individuos libres, una asociación de individuos libres. El primero reivindica la libertad del individuo frente a la sociedad. El segundo lo reconcilia con la sociedad, haciendo de ésta el resultado de un acuerdo libre entre individuos libres e inteligentes, que necesitan de reglas del juego. El primero hace del individuo un protagonista absoluto, fuera de cualquier vínculo. El segundo lo hace protagonista de una nueva sociedad que emerge de las cenizas de la antigua, en la que las decisiones colectivas son tomadas por los mismos individuos o por sus representantes. Bueno, este es el
fascinante panorama trazado por Bobbio. Dos individuos, reconstruyamos así, dos individuos, dirían algunos filósofos, idealtípicos, tipos ideales, el liberal y el democrático, coexisten en un mismo individuo, este también ideal típico, representativo del mundo moderno, como un microcosmo respecto del macrocosmo. Pero estos dos individuos, el liberal y el democrático, ¿pueden realmente convivir o intentarán suplantarse uno a otro? Con el fin de que el individuo representativo moderno, el individuo del individualismo moderno, no enferme, para que no entre en una crisis peligrosa, las dos identidades, democrática y liberal, deben colocarse en un cierto determinado orden, en una relación determinada y equilibrada. Yo creo que podría desarrollarse la construcción teórica de Bobbio en una dirección heurísticamente fecunda, acercando los dos tipos de individualismo, liberal y democrático, a los componentes del alma individual, tal como la describe Platón en unas páginas célebres de la República. Páginas que prefiguran, dicen los estudiosos, y yo comparto, la teoría de Freud. Dice Platón, la psique, el alma, la mente, presentada por Platón como un microcosmo respecto del macrocosmo de la ciudad, de la comunidad, de la polis, la psique se compone de un alma irracional, pulsional, generadora de espíritus animales, de pasiones e intereses, y un alma racional, reguladora, ordenadora. Entre las dos, Platón coloca una tercera alma, un tercer principio psíquico, el alma que él dice irascible, el alma capaz de indignación, que debería, si está bien dirigida, ayudar al alma racional a mantener el justo equilibrio en la psique individual. Cuando el alma irracional toma el poder, la razón ordenadora cede el rol de gobierno, volviéndose sierva de las pasiones y de los intereses, se genera, dice Platón, al individuo tiránico, que no es sencillamente el tirano. Cada uno de nosotros puede ser un individuo tiránico si su parte racional se somete a la parte irracional. El individuo tiránico es el dominador arrogante, precisamente porque, en paradoja, es esclavo de sí mismo, de su propia naturaleza animal. Podríamos preguntarnos, ¿y la indignación? La indignación se vuelve impotente. Los indignados se indignan y siguen impotentes. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de que la política de las democracias reales se ha vuelto hoy más que nunca sierva de la economía, sometida a la falsa pretensión de ser ella, la economía capitalista, la que encarna una racionalidad superior? Yo no puedo comprender cuál podría ser la racionalidad de un sistema, el que ha sido denominado por un gran estudioso italiano finanzcapitalismo, y que podríamos describir como el sistema de la producción de dinero mediante dinero. En el ensayo de Bobbio sobre liberalismo viejo y nuevo, un parágrafo se titula, y llegamos al punto, liberalismo y democracia son compatibles, un ensayo escrito en 1981. Según Bobbio, considerando el más amplio escenario de la historia de las instituciones, puede decirse tranquilamente que la democracia ha sido la continuación natural y la realización del liberalismo en sus grandes rasgos. Todos los estados liberales acabaron transformándose tarde o temprano en estados democráticos, sin dejar de ser liberales,
tanto en el sentido de garantizar los derechos de libertad individual, que son y siguen siendo precondiciones de la democracia, como en el sentido de la preservación del mercado capitalista con el que siempre han convivido las democracias reales modernas. Sin embargo, esta coexistencia ha entrado en crisis, más o menos grave dependiendo de los casos. Bobbio observaba, precisamente en el comienzo mismo de aquello que he llamado neoliberalismo real, cito, mientras que durante la crisis de los años 30 del siglo XX parecía que era el capitalismo el que ponía en crisis a la democracia, ahora les parece a ellos, los neoliberales, que es la democracia que le pone en crisis al capitalismo. Podríamos agregar que esta era precisamente la tesis central del informe sobre la gobernabilidad de las democracias de 1975. Y esta tesis ha permanecido sustancialmente igual, inalterada, inamovible, hasta el documento, creo que se vuelva célebre documento, de los economistas de J.P. Morgan de hace algunos meses. Y de una tesis como esta se siguen indicaciones terapéuticas similares, ayer como hoy, para la crisis, para la gran crisis. De esta tesis se siguen indicaciones muy parecidas a la de varias décadas atrás. ¿Cuáles? Las demandas de los ciudadanos no deben saturar al sistema, es necesario seleccionarlas. Los derechos sociales podrían ser garantizados en la medida en que existieran copiosos recursos que no hay. Es más, los derechos sociales en absoluto no pueden ser considerados como derechos, sino que son beneficios eventuales que no deben ser garantizados, porque el costo del trabajo diversamente se volvería insostenible para las empresas que participan en el dios que es la competencia global. Es necesario impedir que los representantes y los gobernantes respondan a las demandas de los ciudadanos haciendo promesas de gasto. Es necesario imponer a los estados un límite de equilibrio presupuestario, blindándolo en la Constitución, Italia y España. Es más, es necesario poner en cuarentena a los representantes políticos, simplificar y debilitar a los propios órganos representativos, que son peligrosísimos, para reforzar, en cambio, los poderes de cabeza, los poderes ejecutivos, de manera que puedan ser eficientes y rigurosos en la ejecución, justamente, de los imperativos económicos. Los únicos representantes que deberían ser admitidos a la mesa de las decisiones son los representantes de los intereses. Yo diría, para suavizar con un término gramatical femenino, mediante la governance, los imperativos del government, y hacerlo de esta manera más flexible. No creo haber propuesto una síntesis demasiado caricaturesca. Bobbio concluía su análisis con las siguientes palabras. Se puede describir sintéticamente el renacimiento del liberalismo 1981 mediante la siguiente progresión o regresión histórica. La primera ofensiva de los liberales apareció históricamente oponiéndose al socialismo naciente, su adversario natural desde muchas perspectivas. En los últimos años se dirigió también contra el estado de bienestar, es decir, contra una versión atenuada del socialismo. Ahora, el liberalismo está dirigiendo su ofensiva contra la democracia sin más, pura y simplemente. Y agregaba al final, el peligro es grave. Por otra parte,
Podemos recordar que desde siempre el pensamiento liberal clásico, basta recordar a Tocqueville, ha desconfiado del poder democrático, temiendo que la voluntad de las mayorías pudiese restringir los espacios de libertad individual hasta anularlos. Por otra parte, por su parte, el pensamiento democrático clásico a partir de Rousseau ha desconfiado siempre de la expansión incontrolada de la libertad de los privados, temiendo que pudiese generar desigualdades de todas las especies, riqueza, fuerza, capacidad de persuasión, capacidad de engaño, y que los poderosos se apoderasen del juego democrático, desnaturalizándolo, vaciándolo desde dentro. Voy a concluir. Muchas veces, en los últimos 15 o 20 años, algunos que están aquí presentes recuerdan porque es casi una persecución la mía en México, he descrito al menos un aspecto de la multiforme crisis de la democracia que da lugar ya a formas más o menos degeneradas de autocracia electiva. La he descrito como el resultado de la invasión de termitas voraces que erosionan las membranas de un magnífico edificio, dejando en pie únicamente las frágiles fachadas externas. La metáfora podría adaptarse quizá también a la crisis del capitalismo. El juego de azar con cartas tramposas de las instituciones, sobre todo financieras, me sugiere la idea de una agresión parasitaria al cuerpo social, tan feroz como para dejarlo sin sangre. Pero podría sugerir también la idea de una especie de autofagía del capital, capital que se come a sí mismo, o incluso de una forma de canibalismo entre parásitos. Va a quedar el grande parásita máximo sin nada para comer. Imágenes exageradas por mi inclinación hacia lo grotesco, tal vez. Pero en literatura incluso clásica, se encuentra algo peor. A menudo se ha evocado como término de una analogía plausible para nuestra época la edad de la decadencia del Imperio Romano. Así lo describe Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia. De la misma manera en que cuando un cuerpo físico se disuelve, cada punto adquiere una vida separada por sí misma, la cual sin embargo es solamente la vida miserable de los gusanos, de este mismo modo, en ciertas circunstancias, el organismo estatal se disuelve en los átomos de las personas privadas. El cuerpo político es un cadáver en putrefacción, lleno de gusanos podridos. El Imperio Romano se degeneró hasta la autocracia de una persona singular, algo irracional, árido, abstracto, a un orden que no es más que el orden sin razón, a un dominio que no es más que dominio sin contenido ético. Por eso, todos, excepto del autócrata, son solamente súbditos. El conjunto de la vida social, se muestra como una realidad sin espíritu, un fenómeno sin sustancia, un cadáver, en el que hay mucho movimiento, pero se trata de un movimiento de gusanos. Todas las fuerzas del interés privado y de la avidez, todos los vicios se encuentran desenfrenados. Hegel. Nosotros no tenemos en el mundo a un autócrata único, un señor del mundo entero. Pero sí tenemos una oligarquía informal e híbrida, político-económico-financiera, que domina pero no gobierna, como decía Hegel. Y el cuerpo social y político está lleno de gusanos, pero está sobre todo lleno de víctimas. Quizá, sin embargo, no esté todavía muerto. Está en una crisis grave.
económica y política. Yo no creo que podamos superarla si no es liberando a la democracia en crisis del abrazo mortal de un capitalismo en crisis. Muchas gracias.